Un saludo cordial para todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a través de la radio El Camino. Les habla el pastor Cecilio Pérez desde acá, desde el norte de Carolina, en los Estados Unidos. Es un placer estar junto a ustedes a través de estas ondas radiales para presentar la palabra de Dios. El mensaje que quiero compartir con ustedes está en el contexto de lo que el mundo cristiano le llama la Semana Santa. Y quiero presentar ante ustedes el mensaje titulado Cristo, el Cordero Pascual. Y leyendo allí en la palabra de Dios, en el libro de Levíticos, en el capítulo 23 y los versículos del 1 al 5, dice así la palabra de Dios. Jehová a Moisés le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis con santa convocaciones, serán estas. 6 días trabajarás, pero el séptimo día será de descanso, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Es el día de descanso dedicado a Jehová donde quiera que habitéis. En este versículo está presentando el sábado, en primer lugar, como la gran fiesta que Dios en la creación le dio al hombre, o sea, el sábado. Y a continuación presenta ahora las 7 fiestas de Jehová a Israel. Y dice el versículo 4: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las reuniones santas que convocaréis en las fechas señaladas. En el primer mes, en el día 14 del mes, al atardecer, es Pascua a Jehová. Ahora, ¿por qué Dios estableció la Pascua? Es una buena pregunta. La Pascua fue establecida por primera vez cuando Israel era esclavo de Faraón, rey de Egipto. Ahora, Faraón era un tipo, un símbolo de Satanás. Preguntamos, ¿y por qué? Bueno, Faraón era como un dios para los egipcios. Faraón reclamaba adoración. Faraón era un esclavista. Faraón practicaba falsas religiones. Tanto los egipcios como los israelitas, ellos merecían recibir el justo juicio de Dios contra los pecados que cometían. Pero Dios hizo una serie de advertencias tanto para el pueblo judío de Israel, ¿no?, como para los israelitas que se encontraban allí. Dice el libro de Éxodo en el capítulo 11 y el versículo 1: y Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. En Éxodos capítulo 11 del 4 al 6 dice así: y dijo Moisés: Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de la bestia. Y habrá clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca fue ni jamás será. Dios iba a traer la 10ª plaga y última plaga sobre Egipto, tras la cual el pueblo de Dios iba a ser librado, la muerte de todo primogénito. Pero Dios,
también en su amor y en su misericordia proporcionó una forma de escapar de esta plaga, de estos juicios. Y nosotros sabemos, hermanos, que cuando Dios siempre va a hacer algo, Él lo anuncia, Él lo advierte. Así lo declara el profeta Amós en el capítulo 3 de su libro y versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele los secretos a sus siervos los profetas. La obediencia y la preparación eran indispensables para que las promesas de Dios se pudieran cumplir en la vida de ellos. Ahora, estas son las instrucciones que Dios le dio a Moisés para que él se la diera al pueblo para salvaguardar la vida de los primogénitos. Dice allí en Éxodo, capítulo 12 y los versículos del 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la que lo han de comer. Esa noche comerán la carne asada a fuego lento con panes sin levadura y con hierbas amargas. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego comeréis también, y ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Lo habéis de comer así, ceñido con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veréis la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así que el día 10 se seleccionaba el cordero. El día 14, pues se sacrificaba el cordero, y esa noche del 14, que ya la puesta de sol comenzaba el día 15, se comerían el cordero con los panes sin levaduras y las hierbas amargas. Ahora, es importante notar que no bastaba la muerte del cordero para que los primogénitos de Israel estuviesen a salvo. Los israelitas debían seguir todas las instrucciones dadas allí, las que leímos en Éxodo. Ahora, esto es lo que recomienda el Señor. Atención. Número 1, seleccionar el cordero el día 10. Número 2, el cordero debía ser macho y sin defecto.
Número 3, el cordero debía ser sacrificado el día 14. Número 4, el cordero debía ser degollado y sacarle toda la sangre. Número 5, con la sangre del cordero debían pintar los dinteles y los postes de la casa. Número 6, debían comer la carne del cordero asada en fuego, no hervida. Número 7, debían de comer el cordero con panes sin levadura. Número 8, debían comer el cordero con hierbas amargas. Número 9, debían permanecer dentro de la casa. Y número 10, no debían quebrar ningún hueso y debían estar listos para la partida. Hermanos, no bastaba con derramar la sangre del cordero pascual. La sangre debía de ser ¿qué? Aplicada en los dinteles y en los postes. La sangre iba a servir de señal para distinguir entre el primogénito israelita y los primogénitos egipcios. Hubo primogénitos egipcios que se salvaron porque aceptaron este mensaje y se encontraban dentro de las casas de los israelitas. Dice la sierva de Dios en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 453, párrafo 2. Cuando los hijos de Israel fueron separados de entre los egipcios, el Señor dijo: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Así en los hombres como en las bestias haré juicio en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre, pintad los dinteles y en los 2 postes con la sangre, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y como verá la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová por aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir, y guardaréis esto por estatuto perfecto entre vosotros. Hermanos y amigos, la sangre puesta sobre el dintel de las puertas simbolizaba la sangre del Cordero de Dios, el único que puede salvar y protegernos del pecado y de la muerte. Igualmente, para nosotros hoy, no basta la muerte de Cristo en la cruz. Necesitamos de su ministerio sacerdotal celestial allá en el santuario celestial. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de la obediencia a la palabra que Dios y las instrucciones que Dios le dio a Moisés? Número 1, protección frente a la muerte. Número 2, liberación de la esclavitud. Número 3, les dio un nuevo tiempo. Número 4, les dio un nuevo calendario, iniciando así un nuevo día, un nuevo mes y año en la historia del pueblo de Dios. La Pascua debía celebrarse cada año en el día 14 de Nisán o Abib, en luna llena, que representa la plenitud o el cumplimiento. Número 6, les dio un sacrificio que debían celebrar como símbolo de Cristo, el Cordero de Dios que había de venir y morir por los seres humanos en la cruz del Calvario. La Pascua era la primera fiesta la primera fiesta de Jehová en el año. Era observada en el 14 del primer mes, el mes de Abib o Nisán.
Dice Deuteronomio, capítulo 16, versículo 1, guardarás el mes de Abib y celebrarás la Pascua a Jehová tu Dios, porque el mes de Abib o Nisán, por la noche te sacó Jehová tu Dios de Egipto. La Pascua le recordaba a los israelitas cada año la redención, la liberación que Dios realizó por ellos en Egipto. La gran historia de la Pascua y la obediencia de los israelitas fue escrito para enseñarnos, para enseñarles a ellos y a nosotros, los que vivimos en los últimos días, que debemos de prepararnos para el encuentro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A los padres se les hace llegar este grito de alarma: juntad a vuestros hijos en vuestros hogares, separadlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios y que enseñan y practican lo malo. Como dice el libro de Apocalipsis, salid de la Babilonia, no participemos de sus pecados. Ahora, vamos a ver cómo Cristo, el verdadero Cordero Pascual, cumplió los requisitos que se le pidieron a Israel allá para celebrar la primera Pascua. Pues bien, el Cordero de Pesa fue apartado el 10 de Nisán y cuidadosamente inspeccionado durante 4 días para asegurarse que no hubiera defecto en él. Debía ser perfecto. Así dice Éxodo, capítulo 13, los versículos del 3 al 6. Ahora, Cristo, el Cordero de Dios, fue apartado desde antes de la fundación del mundo. Lo dice allí Apocalipsis. Ahora, Jesús entró en la ciudad de Jerusalén montado en un asno, dice el 10 de Nisán, según Lucas capítulo 19, versículos del 28 en adelante. Ahora notamos que desde ese día que Jesús entró, Jesús fue examinado por un grupo de seres humanos. Así como el Cordero Pascual tenía que ser perfecto y tenía que ser examinado, también Jesús, nuestro Cordero Pascual, el Cordero de Dios, debía ser examinado cuidadosamente. Y los evangelios nos abundan en estos exámenes. Por ejemplo, la Biblia nos dice allí en el Evangelio de San Lucas, de San Juan, perdón, en el capítulo 18 y los versículos 13 y 14, nos dice que Jesús fue examinado por el sumo sacerdote Anás. Y dice así la Biblia: y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel año. Y Caifás era el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un hombre muriese por el pueblo y no el pueblo entero, ¿no? Jesús le respondió y le dijo: si he hablado mal, da testimonio de lo que está mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, otro que examinó a Cristo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27 y los versículos 22 al 24, vemos cómo después se le envía a Pilato y dice así: Pilato le dijo: ¿qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Le dijeron todos: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más diciendo: crucifícale, que sea crucificado. Y viendo Pilato
que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Ahora en Mateo 27:19 nos dice que la esposa de Pilato le hizo una advertencia al gobernador. Dice allí el versículo 19: y estando él sentado en el tribunal, su esposa le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Vemos cómo le van examinando a Jesús y nadie encuentra en él ningún defecto. Ahora, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, en los versículos 10 y 11, dice que Pilato envía ahora a Jesús a Herodes para también ser examinado. Y dice así la palabra: y estaban allí los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció, y viéndole y vistiéndole con un manto espléndido, y lo volvió a enviar a Pilato. Ahora, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27 y los versículos 3 y 4, nos dice que Judas regresó para devolviendo las piezas de plata. Y dice así la palabra: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: que a nosotros, allá tú. Ahora, cuando ya Cristo había muerto, el centurión romano también dio su testimonio. Mateo 27:54. Y cuando el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ahora vemos allí en la cruz el testimonio de un ladrón. En Lucas 23:39 en adelante dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Hermanos queridos, vemos cómo el Cordero de Dios fue examinado por un grupo de personas y ninguno halló en él ni mancha, ni defecto, ni ningún mal, ni ningún pecado. El Cordero de Dios, hermanos queridos, fue perfecto. Gloria a nuestro Dios. Ahora, en la Biblia nos dice que el Cordero de Dios iba a ser sacrificado entre las 2 tardes. Y nosotros conocemos que el día se divide en 2 periodos de 12 horas. La tarde, que comienza la puesta de sol a las 6 y termina en la mañana a las 6 de la mañana cuando el sol sale. Y la parte ya de lo que es la mañana, el día, comienza de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esas eran las 2 partes en que se divide el día.
Ahora, la frase entre las tardes de Éxodo 12:6, cuando habla del pesado de la Pascua allá, que había que sacrificar el cordero entre las dos tardes, se refiere al medio camino entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde. Ahora, ¿cuál es el medio camino? Pues bien, es las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde es también conocida la hora novena o nona, en la cual Cristo Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado. Los corderos de la Pascua eran conducidos a Jerusalén por la puerta de entrada oriental de la ciudad en el mes 10 de Nisan. Jesús también entró por esa puerta oriental montado en su burro, en el asno, ¿no? Y volverá otra vez en el tiempo señalado. Ahora, dice el evangelista San Juan en el capítulo 19, versículos 16 al 19, pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron con otros 2 ladrones, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Éxodo capítulo 12 y versículo 46 dice: se comerá en una casa, o sea, el cordero, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni lo quebraréis ningún hueso. Todo esto lo decimos para que ustedes vean cómo Cristo cumplió exactamente todos los requisitos del cordero de Pesaj allá en Egipto. En Juan 19:33, y dice: pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Versículo 35, y el que lo vio da testimonio, que es Juan, es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, pues estas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras: no serán quebrados huesos en Cristo. El Cordero Pascual era un tipo de Cristo. Cada vez que era inmolado, señalaba hacia Cristo, el Cordero de Dios, el Cordero Pascual que iba a morir en la cruz del Calvario. Así lo revela el apóstol Pablo en su primera carta a la iglesia de Corinto, en el capítulo 5, los versículos 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Colosense, carta del apóstol Pablo, en el capítulo 1, en el versículo 14 dice: en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Gloria a Dios. Ahora, hermanos queridos, Cristo establece ahora
un nuevo pacto con su pueblo, acá en el Nuevo Testamento, con sus discípulos. Y dice allí el evangelista San Lucas en el capítulo 22 y los versículos del 8 al 15. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron: ¿dónde quiere que la preparemos? Él les dijo: al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entre y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto y preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Ahora Lucas nos dice en el capítulo 22, dice: porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomando la copa, dio gracias y dijo: tomad, esto es repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio a comer diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Cristo, al celebrar la primera cena o la cena del Señor, puso fin al ceremonial de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Cristo es el Cordero Pascual y es nuestras primicias. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7, capítulo 15 y versículo 20. Así lo dice el apóstol Pablo. Dice el deseado de toda la gente en la página 608, párrafo 2. Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero de Dios, inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años habían anunciado su muerte. Por eso dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios. Mientras sus discípulos comían la Pascua, Jesús instituyó la Santa Cena.
el rito que había de conmemorar su gran sacrificio para siempre. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecería, la Santa Cena, había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. Preguntamos, ¿qué significa entonces comer la carne de Cristo? ¿Qué significa beber la sangre de Cristo? Dice la profeta de Dios, deseado de toda la gente, página 353, párrafo 3. Comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirle como nuestro Salvador personal, creyendo que perdona todos nuestros pecados y que estamos completos en Él. El primer significado de comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirle como nuestro Salvador. La carne de Cristo es su vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley, gracias a la cual somos completos en Él y somos justificados por Él. Comer su carne significa creer que en Cristo tenemos la justicia y el carácter perfecto con el cual podemos ser aceptos delante de Dios. Beber su sangre es creer que nuestros pecados son perdonados en virtud del sacrificio que Cristo hizo derramando su sangre en la cruz del Calvario. Si aceptamos esto y contemplamos su amor y su muerte en la cruz, podremos llegar a participar de su naturaleza, lo que significa andar en el camino de la santificación, de la obediencia a la ley de Dios. El que así come su carne y bebe su sangre, en un segundo significado, implica la verdadera conversión como fruto de la justificación y también, en otras palabras, el abandono de las prácticas pecaminosas. En resumen, comer la carne de Cristo es justificación, es santificación, es redención, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Cristo es nuestra justicia perfecta. Cristo es nuestro mediador. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es nuestro abogado defensor. Cristo es el verdadero consolador, quien nos regenera. Santificación es abandonar las prácticas del pecado. Si en el hombre no hay frutos de obediencia, no hay santificación, no hay abandono de las prácticas del pecado, entonces nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Así lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 2 y versículo 26. Ahora, hermanos, hay algo que nosotros tenemos que hacer para demostrar que estamos comiendo y bebiendo diariamente la carne y la sangre del Cordero de Dios, y es contemplar a Jesús. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciamos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y nuestra esperanza y quedaremos imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia, humillación y de misericordia de Cristo demostrado en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos,
Cristo, el Cordero Pascual. Cristo, nuestro hermano mayor. Cristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro consolador. Él se convierte en la esperanza de gloria para cada uno de los que le aceptan y diariamente se alimentan de su carne y de su sangre, hablando en términos espirituales. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, del 20 al 21, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia, y luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, bendiciones de la resurrección de Cristo para sus hijos. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1 y los versículos del 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo del fin. Hermanos, Egipto quedó arruinado cuando los judíos se llevaron su plata y su oro. La resurrección de Jesucristo arruinó y destruyó a Satanás para siempre. Cuando él salió de la tumba, allí Cristo demostró su poder y su victoria. Ahora notemos la progresión con respecto a esto. Un cordero, el Cordero de Dios, es sacrificado por mí y por ti. El Cordero de Dios fue sacrificado para todas las familias. El Cordero de Dios fue sacrificado para toda nación, tribu y lengua y pueblo. Como dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La sangre del Cordero aplicada a la puerta simboliza que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida eterna. Mientras nos asociamos nosotros unos con otros, participándonos del nuevo pacto, podemos ser una bendición mutua. Si pertenecemos a Cristo, nuestros pensamientos más dulces se refrigerarán en Él. Nos deleitaremos en hablar de Él. Y mientras hablemos unos con otros de su amor, nuestros corazones serán enternecidos por la influencia divina. Contemplando la belleza de su carácter, seremos transformados de gloria en gloria hasta alcanzar su imagen querida. Amados hermanos, este mensaje que le hemos presentado de la Pascua hebrea, que simbolizaba al Cordero de Dios cuando iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario, nos muestra que hoy nosotros debemos recordar ese sacrificio del Cordero Pascual. ¿Cómo? A través de la Santa Cena. La Santa Cena es el nuevo pacto. Por eso Cristo dijo: todas las veces que comáis de este pan y bebáis de este vino, la muerte de nuestro Señor Jesucristo anunciáis. Y también hay una promesa:
no beberé más de este pan y este vino hasta que esté con vosotros en el reino de los cielos. Amados hermanos, yo quiero decirles algo muy importante. Hay una controversia que algunos dicen que no debemos celebrar ya las Pascuas, las fiestas que Dios le dio a Israel porque eran en el pasado. Pero yo les voy a decir algo, hermano. Miren, el mundo cristiano está plagado de celebraciones de fiestas paganas. Ustedes lo saben en el calendario. Cada cierto tiempo hay una fiesta dedicada al Día del Amor, de Cupido, de las madres, de los padres, de Thanksgiving, de Navidad y de tantas cosas que se celebran, ¿no? Ahora, te pregunto, ¿por qué nosotros hoy no recordamos a través de la fiesta, por ejemplo, de la que estamos hablando, la Pascua, en el día que cae la Pascua, ¿ve? Recordamos ese sacrificio de Cristo, ¿ve? Y estudiamos este tema de la Pascua y ahora en ese día tenemos un día de entrega, un día de arrepentimiento, un día de aceptación, un día de recordación, celebrando varias familias la Santa Cena. Hermano, eso no es ningún pecado. Al contrario, estamos recordando el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo. Por lo tanto, yo felicito a todas aquellas personas que en este día de Pascua que se celebró el domingo pasado, se unieron en familia a celebrar la Pascua, pero con la nueva levadura, con la Santa Cena, en un rito de humildad. Hermano, eso es maravilloso, eso es extraordinario. Así que yo les exhorto, hermano, para que recordemos estas fiestas, pero para que las recordemos con la nueva levadura, con el nuevo símbolo, porque las fiestas nos señalan a Cristo, el Cordero de Dios, en el plan de la salvación. Y si usted lo hace, le felicito y hágalo y recibirá bendiciones. Así que, hermanos, que Dios me les bendiga, que Dios me les cuide, que Dios me les guarde y recordemos todas las veces que hagamos el nuevo pacto, la Santa Cena que sustituyó la Pascua antigua, pues estamos recordando que Cristo es el Cordero de Dios, que Cristo murió y resucitó, que Cristo es nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro consolador, nuestro gran sumo sacerdote, que ahora intercede por ti y por mí. Que Dios te bendiga, es mi deseo y es mi oración. Amén y amén.